El apóstol Pablo sabe que le queda poco para morir, para ser sacrificado, para partir de este mundo, y le va a dar una advertencia muy seria a Timoteo, un hermano al que ama como a un hijo y que es colaborador suyo en el Evangelio y que se va a quedar probablemente en Éfeso como anciano. Y según la tradición, en el año 97 Timoteo fue muerto, martirizado en un tumulto allí en la ciudad de Éfeso. Pablo le dice que en los tiempos que siguen y últimos, dice que vienen tiempos muy peligrosos, de mucho peligro. Y dice que va a ser muy peligroso y va a dar una lista de cosas que voy a leer un poco por encima, pero que a mí me sorprende, luego os diré por qué. Dice que va a haber hombres amadores de sí mismos. Primero yo, me tengo que cuidar yo. Ávaros. Una persona ávara es una persona que sus determinaciones y sus decisiones están inspiradas principal y fundamentalmente por lo material y por el dinero. Es idolatría. Vanagloriosos. Aquí la palabra griega se refiere a la fanfarronería. El fanfarrón, el que se pone siempre por encima. Soberbios. La palabra soberbia aquí tiene que ver como el que aparece por encima, en el sentido de que se note que es más que los demás, que se sepa que aquí yo soy alguien. Eso significa soberbia ahí. Blasfemos. La palabra blasfemia aquí tiene que ver con calumniar a Dios. Decir cosas a Dios y de su persona que no son verdad. Desobedientes a los padres. Ese desobediente también se puede traducir por rebeldes. Ingratos, es decir, desagradecidos. Impíos, ya lo hemos visto otras veces. Una persona impía es que no tiene reverencia ninguna a Dios y le da igual lo que agrade o no a Dios. Sin afecto natural. Es decir, ni siquiera un afecto que forma propio de la naturaleza humana hacia sus propios parientes, parentescos, familiares en la carne. Implacables. La palabra aquí, implacable, se refiere, en griego viene de la raíz como sin tregua. Se te mete algo en la cabeza y además no es bueno contra alguien y sigues el plan. Es decir, no es una cuestión de un impulso y perdóname. No, esto está bien pensadito y voy a por ti. Eso significa implacable. Calumniadores. La palabra calumniadores aquí en griego, ¿sabes cuál es? Diabolos. Es decir, podría haber puesto también satanes, adversarios, que se oponen a otras personas, enemigos de otras. Intemperantes. Una persona intemperante es que no tiene control. Sin temple. No es capaz de atemperarse, sino que no tiene control propio. Crueles, se entiende. Aborrecedores de lo bueno, se entiende. Traidores, también se entiende. Impetuosos. Una persona impetuosa es una persona que se precipita sin pensar. Tira para adelante sin pensar. Infatuados. Aquí la palabra infatuado viene de una raíz griega que quiere decir envuelto en humo. Una apariencia envuelta en humo. No hay realidad. Amadores de los deleites más que de Dios. Vaya lista, ¿eh? Amo el placer más que a Dios. ¿Qué te parece esta lista? Es peligroso, gente así, ¿verdad? ¿Sabes lo que más me llama la atención de esta lista? En el mundo conocemos gente así, ¿verdad? O que tiene algunas de estas características.
Pero es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, es decir, de reverenciar a Dios, pero negarán la eficacia de ella, el dunamis de ella, el poder de la piedad, de agradar a Dios. Hermano, está hablando de personas que van a tener un postureo religioso, que te las puedes encontrar en iglesias también. En el mundo te lo puedes esperar. En la iglesia no es lo que uno espera encontrar. Una lista tan terrible como esta, y hay gente que aparenta piedad, aparenta querer servir a Dios, porte de capillita, pero son así. Y te los puedes encontrar en iglesias. Porque claro, una apariencia de reverenciar a Dios, eso no es para las discotecas, ¿verdad? ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo con personas así? A esta gente, a gente así, a esto se evita. Desvíate, dice en griego. Desvincúlate de gente así. Hermanos, en nombre del amor no se obedece esto. En nombre del amor, hombre, es que Dios es amor, nos ama, hay que tener paciencia, es el débil. No. Gente como esta lista, mejor evitarla. ¿Cómo te vas a edificar con personas así? Es imposible. No hay forma. Porque estas personas a veces están en las congregaciones para otras cosas. Y te pone un ejemplo, dice que se mete en las casas, que llevan cautivas a mujercillas, dice cargadas de pecado, ahí la palabra, amontonando pecado sobre pecado, es lo que dice en griego, arrastradas por diversas concupiscencias o codicias. Pero fijaos un detalle de este tipo de mujeres o de personas que vamos a extrapolarlo no solamente a mujeres. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tu palabra es verdad, lo tenemos aquí en el púlpito, Juan 17, 17. Hay personas que llevan años en una iglesia, están siempre como aprendiendo, a veces se creen que saben, porque yo llevo 30 años, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Pero nunca llegan a conocer de verdad la palabra de Dios. ¿Por qué? Por distintas cuestiones. A veces que no se predica la palabra. Se predica psicología de automotivación en el nombre de Jesús. Pero esto es triste. Cuando hay personas que están en la iglesia y están arrastrados por diversas concupiscencias, deseos o codicias, estoy en la iglesia porque es donde me dan calor, porque si me pasa algo donde me van a ayudar, porque fuera no soy nadie, pero aquí protesto y la gente hace así. Hay gente que está en la iglesia por eso, o por otras cosas de la carne. Esas personas nunca llegan a conocer la palabra, porque no están ni para edificación, ni para verdaderamente conocer la palabra. Es que he estornudado 3 veces y nadie me ha llamado. Porque he estornudado 3 veces, está en mi casa y nadie me ha llamado. Hermano, hay que madurar. Hay que madurar. Luego en el versículo 8, Pablo habla, dice, de la forma en la que Janes y Jambres se resistían a Moisés, a estos también resisten la verdad. O sea, personas en la iglesia con apariencia de piedad que resisten la palabra de Dios. Esto es fuerte, hermanos. Igual que Janes y Jambres, esto no lo vais a encontrar por nombre en la Escritura, pero hay fuentes apócrifas que refieren, estos son los sacerdotes egipcios que enfrentaron a Moisés y que hicieron también de la vara una serpiente, pero el origen era otro. Aparentemente igual, pero la serpiente de Moisés se comía la otra. Pero el milagro parecía el mismo. Es curioso que Pablo diga esto aquí. Postureos religiosos todos, vamos a decirlo así.
Pero no todos son iguales, ni siquiera en la iglesia, hermanos. Porque hay personas así, y por eso estamos en tiempos peligrosos. Hombres con el entendimiento corrupto, en griego, arruinado, seco, réprobos en cuanto a la fe. Y está hablando de personas que tienen apariencia de piedad. Y esto se lo está diciendo Pablo a Timoteo como algo importante, porque es un peligro y quiere que lo tenga claro, sabiendo Pablo que le queda poco para partir de este mundo. Y Pablo ahora pone se pone como ejemplo de otro tipo de persona, que no tiene nada que ver con la lista que hemos leído. Le dice, tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, mi comportamiento, mi propósito, el por qué hago las cosas, la fe, la longanimidad, que tiene que ver con amabilidad, afabilidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿A que esto no tiene nada que ver con la lista anterior? ¿A que es otro tipo de persona? Y de todas las persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Y ahora Pablo le dice algo a Timoteo que os tengo que confesar que cambió mi vida espiritual hace algunos años, no mucho. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando yo hace algunos años leía esto, digo, Señor, todo me va bien. En casa todo bien, la familia bien, no tenemos enfermedades, no tenemos deudas, ahí está el sueldo, en la iglesia bien, cuando predico todo el mundo muy contento, me saludan, nos llevamos bien, hay paz, todo era demasiado perfecto. Y yo leía esto y a mí eso no me encajaba. Señor, todo está bien. Y tú dices que el que quiera vivir piadosamente en ti padecerá persecución y yo no tengo ninguna. Desde hace años. ¿Eso es normal? ¿Eso es normal? Hasta que el Señor me abrió los ojos a las Escrituras y empecé a predicar Escrituras. Entonces me vino persecución desde dentro. Y entendí lo que quería decir esto. Si tú quieres ser fiel a la palabra del Señor, puedes estar seguro que vas a tener oposición o persecución de algún tipo. Segurísimo. Vi a familiares, vi a iglesias de dentro. Hace poco un hermano, algunos de aquí sabéis a quién me estoy refiriendo, me dijo, yo nunca he tenido enemigos. En el mundo fuera y tal, gente que le habré caído mejor, pero nunca he tenido enemigos. Pero los he tenido de verdad dentro de la iglesia. Y sé por qué me lo decía esta persona. Vivir piadosamente en Cristo significa problemas y persecución. No todo el mundo va a estar tan contento cuando uno quiera vivir sinceramente como dice la palabra. Sin embargo, las personas malvadas, los malos hombres, dice que los engañadores van de mal en peor. El que anda en maldad normalmente no se suele quedar estable en la maldad, se corrompe cada vez más. Es igual que una fruta. Cuando ya ves piezas que se va poniendo oscurita, las vas dejando y se pudre. Hay un tiempo que parece que solamente una parte está marroncita, oscura, y la otra está bien. Pero no pasa mucho cuando ya se acaba de pudrir. Eso pasa con la maldad, hermanos. Pero también debiera pasar lo mismo con la vida de Cristo. Una vez que la vida de Cristo está en nosotros y ha comenzado, eso debe ir ganando cada vez más y más aspectos de nuestra vida. No es de un día para otro, eso es cierto. Es un proceso y a veces largo. Pero debe ser un proceso en el que el Señor vaya ganando terreno en nuestras vidas. Y tú sabes qué aspecto de ti el Señor todavía necesita manifestar más señorío. ¿Qué aspecto de tu vida nosotros somos demasiado dueños de ellos? Ahora Pablo le dice, persiste, es decir, persevera en lo que has aprendido y te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. La verdad es que aquí yo tengo cierta duda cuando Pablo dice sabiendo de quién has aprendido, porque si decimos ha aprendido de Pablo, es verdad y lo acaba de decir. Pero también sabemos que ahora va a decir que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras.
Y también ha hablado, como quien dice hace un ratito en esta carta, Pablo, de la fe no fingida que habitó en su madre y en su abuela, en Loida y en Eunice. Así que Timoteo aprendió de Pablo, pero primeramente de su abuela y de su mamá. ¿Y qué es lo que le enseñó a su abuela y su madre en la niñez? Porque su padre era griego, aquí te lo dice, las Sagradas Escrituras. Pregunta, ¿qué escrituras le pudo enseñar la mamá y la abuela de Timoteo a Timoteo? ¿Hechos de los Apóstoles? ¿La epístola a Tito? El Antiguo Testamento. Y ese fue el seminario que hizo de Timoteo un colaborador de primer orden de un apóstol de Jesucristo. Impresionante. No fue un seminario cum laude, con don fulano, don mengano. No, su mamá y su abuela, las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué puede hacer las Sagradas Escrituras en una persona cuando se le enseña desde la niñez? Te pueden hacer sabio, sabiduría de lo alto, ¿para qué? Para salvación. Así que el Antiguo Testamento te pueden dar sabiduría para salvación, porque da testimonio de Cristo por todos lados. Para la salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea, el Antiguo Testamento también habla de fe y también habla de gracia. Toda escritura inspirada por Dios es útil ¿para qué? Para enseñar. La palabra de Dios es didáctica, nos enseña. Para redarguir, es decir, para corregirnos también. Para corregir. Redarguir y corregir es bastante parecido. Redarguir tiene que ver como cuando tú lees la escritura y es un espejo y te está señalando. Eso se refiere a redarguir. Y corregir es para señalarte el camino que debes tomar una vez que ya te has visto en el espejo, ¿no? Y para instruir en justicia. Instruir en justicia es instruir en la justicia del reino de Dios. ¿Y todo esto para qué? O sea, ¿para qué enseñar a alguien a todo esto? Para que el hombre de Dios, hombre o mujer, sea perfecto, completo, íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. Dicho de otra manera, hermanos, aquí se está llamando buena obra a lo que proviene de Dios. Pero para estar preparados como hombres de Dios, para las cosas que Dios quiere que hagamos, necesitamos estar instruidos en la palabra y en el manejo de la palabra para estas cosas. Para la fe, salvación en Cristo Jesús, para enseñar a otros, para ver nuestra realidad, para corregirnos y para instruir en cómo debemos vivir unos con otros. Eso es lo que nos capacita y nos entrena para la obra de Dios. Pero muchas veces alguien conoce al Señor y antes de instrucción, antes de preparación, antes de conocer la palabra, ¿qué puedo hacer para el Señor? Prepararte. Hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Capítulo 4. Cojo la recta final. Pablo le dice a Timoteo que le encarece delante de Dios que predique la palabra. Piensa que aquí la gente no tiene la camilla, en la mesita de noche no tienen una Biblia. Es importante predicar la palabra. Hoy día tenemos Biblia si queremos en la mesita de noche, pero se abren poco. Se abren poco. Que estés a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque está enteramente preparado con la palabra desde la niñez. Por eso puede hacerlo. Y ahora viene algo, hermanos. Voy a tomar 3 minutos más, pero esto es muy importante. El versículo 3 del capítulo 4. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dicho de otra manera, cuando leemos sana doctrina, hay denominaciones bastante cercanas a nosotros, ¿verdad?, que consideran que la sana doctrina es lo que ellos prediquen. En el contexto bíblico y con las cartas de Timoteo lo hemos dejado claro. La sana doctrina es sana enseñanza, sana instrucción, sano consejo. Y eso es la Biblia, no
una doctrina de ninguna denominación. El que diga eso, creo que se equivoca de una forma seria. Así que vendrá tiempo cuando no sufrirán la enseñanza sana. No puedo entretenerme en eso, pero ¿por qué sano? Sano, santo, da vida. Eso no es una doctrina de ninguna religión, ni de ninguna denominación. Eso es la palabra de Dios. Que necesitamos no solo de pan vivir al hombre. ¿Tú por qué comes? Para estar sano, si no te mueres. Y la palabra, ¿por qué es sana doctrina? Porque también nos ayuda a vivir. Pero si yo cojo una doctrina religiosa con supuesta base en la palabra y meto especulaciones y digo que eso es la sana doctrina, hermano, eso es con las patas manchar los pastos. Ezequiel 34. No debemos manchar la comida de las ovejas del Señor. Hay gente que no soporta ni sufre la predicación de la palabra de Dios. No la aguantan. Tú la puedes estar predicando y por dentro ya está. Y son capaces hasta estarte haciendo que no con la cabeza. Hay quien no aguanta la palabra de Dios. Eso es un problema para estas personas, pero espero que no sea nuestro problema, hermanos. Y esa es la causa de que a mí me gusta cómo predica fulano, me gusta cómo predica mengano, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final, quienes son así, quieren escuchar un maestro que predique lo que ellos quieren oír. Pero no se trata de tener éxito cuando se predica. No se trata de que la gente esté contenta. Se trata de estar seguros que estamos predicando lo que el Señor dice en su palabra. Luego podremos exponer mejor o peor. Conectar más o conectar menos, pero sobre todo asegurarnos que es bíblico. Y vuelvo a decir, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las ficciones. Es que eso no te compromete. Es que no te compromete. Si hablamos, ¿qué pasa con los muertos? Van aquí, van allí, van abajo, van arriba. Mira, hermano, podemos hablar de eso, pero yo no voy a decir, esta es la sana doctrina porque yo saco una conclusión de eso. Lo importante es amar a Dios y amar al prójimo. Y eso tiene que ver en cómo nos comportamos. Lo otro podemos tratarlo, pero como algo secundario. Hermanos, Pablo dice, estoy listo para ser sacrificado y he acabado la carrera. En Filipenses dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo. Pero aquí, que ya le queda poco para ser sacrificado, dice, he acabado la carrera. Pero Pablo, ¿tú ya no eras salvo antes? ¿De qué está hablando Pablo aquí? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Me está guardada la corona de justicia. ¿Para qué es una corona? ¿Para hacerte un selfie? ¿Para qué es una corona? Para reinar. Pablo sabe que en el reino, cuando el Señor Jesús venga, Él tiene un lugar especial. En Filipenses todavía no lo sabía, pero aquí de alguna forma Él es consciente. No todos seremos iguales en el reino, hermanos. Que todos seamos salvos no quiere decir que en el reino del Señor Jesucristo en esta tierra, cuando venga, seamos todos iguales. Eso de igualitarismo es un concepto filosófico, político, occidental, pero no es bíblico. Dios no hace acepción de personas, pero eso quiere decir que cuando Dios nos juzgue, ahí no vale ni tu dinero, ni si eres más importante ni menos importante en esta tierra. Eso significa, no que todos vamos a ser igualitos. Que nadie te engañe en esto, hermano. Hay una batalla por pelear y una carrera por terminar. Y esto le está guardado a él y a todos los que aman la venida de Jesús. Si una persona ama la venida de Jesús, está deseando vivir como Jesús quiere. Y está deseando que venga el reino. Me dice Paco que me queda un minuto. Pablo ya se despide. No voy a decir algunas cosas por causa del tiempo, pero se ve que muchos lo han dejado solo. Pero dice que el Señor no lo deja. Dice que salude a Priscila y Aquila, sus colaboradores, y a la casa de Onesíforo, que ya lo mencionó antes, que no se avergonzó de él, que le visitó en sus prisiones. Y un detalle. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué quiero terminar con esto? Pablo, tú, que tu ropa sanaba gente.
Tú, Pablo, que has resucitado muerto, por favor, ¿a Trófimo lo dejas en Mileto enfermo? Pablo, te falta fe. Vamos a hacer una campaña de sanidad para que tú veas, Pablo, que por el poder del Espíritu Santo sanamos a Trófimo. Estoy hablando en un tono un poco jocoso. Pero hermano, todo un apóstol Pablo, que sí tenía don de sanidades, eso no quiere decir que tiene que sanar a todo el mundo. Le ha dicho a Timoteo, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No vamos a hablar de posibles causas de por qué. Y a Trófimo lo deja enfermo en Mileto. No es falta de fe que seamos creyentes y enfermemos. No es falta de fe que alguien que pueda tener don de sanación y a veces ora por un enfermo y se sana, que ya tenga que ser siempre así. Hermano, tenemos que pasar a las viandas y la leche espiritual dejarla solamente para los niños. Bendito sea el nombre del Señor.